gracias a todos por nuevamente acompañarme y acompañarnos, ¿no? en esta tarea de extensión tan hermosa que está realizando Chile y Argentina, San Juan y Mendoza, o Mendoza y San Juan, para que nadie se ponga celoso. Bueno, realmente para mí es una gran alegría seguir con el tema que venimos trabajando. Yo diría que empecemos por hacer una síntesis de las conclusiones provisorias a las que arribamos el viernes pasado. Bueno, como para recordar, nosotros estamos trabajando en el legado de la mística milenaria para el siglo XXI, y fundamentalmente estamos trabajando en el tema de la confianza en lo divino. Este tema de la confianza surgió muy fuerte, y especialmente por el momento planetario que estamos viviendo. Entonces, porque claro, uno puede decir, sí, hay una tradición de 4000 años que habla sobre la confianza en lo divino, pero uno podría decir, ¿por qué no vivieron una pandemia? Podríamos decir, podría haber sido una objeción. Y sin embargo, estamos sosteniendo que esa tradición mística milenaria, por supuesto, en la cual CAF se incardina de una manera maravillosa y original, además, tiene la fuerza para volvernos a decir, confíen. Entonces, este es el núcleo de este curso de profundización. ¿En qué supuestos vamos a apoyar la idea de la confianza? Más allá incluso de la denominación de la palabra, porque se acuerdan que el viernes pasado el primer mensajito que recibí antes de empezar el curso fue, ¿y qué hacemos si no hablamos de Dios? Bueno, no importa, podemos seguir adelante, porque el núcleo de la tradición mística, por lo menos 4000 años digamos, de tiempo sobre nuestro planeta, la idea básica ha sido la idea de unidad. Ahora, vamos como resumiendo lo que hablamos el viernes pasado. Esa unidad, nosotros dijimos que íbamos a dividir nuestro curso de profundización en 3 ejes. La reunión pasada hablamos sobre la unidad mística y la confianza en lo divino. Hoy vamos a hablar sobre las dificultades que obstaculizan el camino hacia lo divino, y el viernes que viene justamente vamos a hablar de las prácticas milenarias que fortalecen la confianza. Si resumiéramos lo que dijimos en la reunión anterior acerca de qué características tiene esa unidad mística, la unidad concebida en la tradición mística, siempre recordando que Oriente y Occidente, y aún dentro de cada uno de esos grandes, inmensos marcos que pueden ser Oriente y Occidente, cada tradición tiene sus características y hay que respetarlas, teniendo en cuenta y valorando la diversidad que implica cada tradición mística. Podríamos decir que la unidad mística implica en todas las tradiciones espirituales la idea de un plan primigenio, al cual podemos llamar plan divino, plan de evolución, tradición que buscáramos incluso más allá de la misma cuestión si el cosmos físico va a desaparecer o no, que eso sería todo un tema aparte. No hay tradición mística que no haya sostenido la idea de un plan primigenio, cuando decimos un plan primigenio, previo al tiempo. Pero lo apasionante de esa unidad mística en todas las tradiciones, y es la llave que abre la idea de la confianza, es que tiempo y eternidad no son dos ideas separadas. Es decir, en cualquier tradición mística que uno
estudie o analice o viva y experimente, tiempo y eternidad siempre están relacionados. Entonces, en la reunión anterior mostramos las características que tiene esa unidad. Básicamente, esa unidad se sostiene, o los místicos han apoyado o sustentado su concepción de unidad, en tres supuestos fundamentales: la existencia de una ideación primigenia, la existencia de un plan que rige como un hilo invisible todas las culturas y a todos los seres humanos. Entonces, la existencia de un plan y de una ideación primigenia previa a la al tiempo, pero que está totalmente relacionada y vive en el tiempo. La idea de que no estamos solos en esa inmensa tarea de realización del amor o de la unidad, porque recordemos que lo dijimos en difícil, pero en realidad no era tan difícil. Esa unidad siempre es concebida por los místicos como potencia activa. ¿Qué quiere decir? Que esa potencia activa requiere de seres humanos que la actualicen. Entonces, en ese gran esfuerzo de actualización de la unidad primigenia, hay un baluarte muy importante en toda la tradición mística. No estamos solos, lo cual no implica para nada no tomar la responsabilidad que implica actualizar esa unidad primigenia. Ahora, ningún místico admitiría, digamos, la idea de que toda la responsabilidad absolutamente o todo ese plan divino requiere solo de las fuerzas humanas. Entonces, no estamos solos, ¿qué quiere decir? Contamos con fuerzas, depende de la tradición en que nos movamos, serán devas, ángeles, serán distintas fuerzas, porque hay un punto importante. La unidad, digamos, funciona horizontalmente y también verticalmente. Es decir, si bien la potencia activa de esa unidad está en todos los seres manifestados, también hay jerarquías dentro de esa unidad. Por eso no estamos solos. Y este es un punto muy importante. Y el tercero, tampoco tenemos que es lo que vamos a ver hoy, aterrarnos por no animarnos a confiar en nosotros mismos para realizar esa tarea de actualización de la unidad primigenia. ¿Por qué? Porque ni más ni menos, y este es el tercer supuesto, y de esto habla la antropología mística, hay un potencial divino inscrito esencialmente e innatamente en cada alma humana que en algún momento de la eternidad y de ese gran viaje se actualizará, y es en ese potencial en el cual los grandes místicos han confiado. Entonces nosotros decíamos en la reunión anterior, los místicos no han sido ingenuos, no es que no conocieron los abismos, las noches oscuras del alma humana, las conocieron y mucho. Si uno lee los relatos de los místicos, que no siempre hablan en primera persona, no son muchos los relatos en primera persona, pero cuando lo hacen, uno se da cuenta que está ante seres que conocen profundamente los abismos de la condición humana. Y si ellos confían en el potencial que hay en las profundidades del alma humana. Ese potencial no es otro que lo que nosotros denominamos en la reunión anterior el nivel místico. El nivel místico, por eso decimos que es una antropología con características especiales y que tiene que ser recobrada, y de hecho está siendo recobrada por el siglo XXI, porque nos garantiza la posibilidad de poder
trabajar, relacionarnos con nuestro nivel físico y con nuestro nivel psíquico, pero sin identificarnos con lo que nos pasa. Ese margen de no identificación nos da la libertad para hacer los cambios que fueran necesarios para nuestra transformación. Entonces, 3 ideas fuertes de la reunión anterior. En esa unidad primigenia es una unidad que tiene un plan, un orden. No estamos solos, hay un nivel en cada alma humana que puede llamarse de distintas maneras, Atman, Nus, puede admitir muchos nombres, centella divina, ciudadela, donde es posible lograr esa unión progresivamente con la divinidad que estuvo desde el principio, o con esa unidad primigenia, si no queremos llamarlo Dios. Dicho esto, y siguiendo con esta idea de que los místicos no son ingenuos y conocen profundamente las dificultades que tiene este camino fascinante, que en última instancia es un camino de regreso a casa, vamos a empezar con el tema que nos ocupa hoy, que son las dificultades que a veces obstaculizan el camino hacia la confianza esencial. Voy a remarcar ese término de confianza esencial. Podríamos tener un listado de dificultades que los místicos señalan, pero hemos elegido 2, que con esas 2, por lo menos la que le habla, tenemos mucho. Uno es el miedo y la otra, la ira. Acá podemos ser bíblicos, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Entonces, dicho esto, vamos a ver qué preparamos en este Power, en este Word. Nosotros en la reunión anterior dijimos que la actualización de esa unidad primigenia en ningún ser humano era innata, pero requería de un proceso. Ese proceso se daba en el tiempo, según cada tradición, en varias vidas, en las tradiciones que aceptaban la idea de reencarnación, pero siempre requería un proceso. Recordamos aquello de Platón, de que no nos teníamos que, desilusionar por esa idea de que implicaba un proceso, porque el amor era hijo de la riqueza, porque sabe dónde va, y de la pobreza, porque sabe que el camino es largo. La figura del camino es como la figura esencial en la mayoría yo diría en todos los caminos místicos. Por eso empiezo este pequeño apunte que les envié, diciendo que la imagen de camino es sin duda una de las más familiares en los textos místicos de todos los tiempos. Si bien asume características distintivas en cada tradición, hay una constante. El camino requiere de esfuerzo, de preparación y de asistencia. Les doy los nombres de cómo es el que ha tomado ese camino, por ejemplo, en el hinduismo, la idea de marga, a través de la pureza del conocimiento, ñaña marga, en el budismo también, la expresión pali, es decir, el camino de 8 fases o 8 miembros, el óctuple sendero. En el islamismo, la idea de tarika, en el cristianismo, la idea de vía o íter, la idea de itinerario que consagró San Buenaventura, y esto usando términos muy de la tradición cristiana, pero que en los que estamos en CAF también influyó incluso en los temas de meditación. Se habla de etapas, una etapa purgativa, iluminativa y unitiva, que en realidad no son tanto lineales, pero son estados por los que el alma va atravesando en ese proceso. También es importante destacar
que en todas las tradiciones místicas, en eso que implica este camino, también se ha remarcado que la ascética, separada de la mística, conduce inexorablemente a la crueldad y a la enfermedad mental. Es decir, una vez escuché algo que me pareció, lo escuché de un carmelito, digamos, de España, ¿no? Los que están, un monje que estaba en un convento de clausura, y me gustó mucho la idea de que en realidad primero es la mística, en el sentido de que es la intuición y la clara certeza de lo que quiero hacer con mi vida, y de esa claridad surge la ascética, ¿no es cierto? La necesidad de saber qué es, que tengo que purificar, que tengo que transformar, que tengo que embellecer, que en última instancia tengo que hacerme, digamos, asemejarme a ese ideal que hay en mi alma. Pero es muy interesante este punto, que en ese gran camino, ¿no es cierto?, la ascética separada de la mística conduce inexorablemente a la crueldad y a la enfermedad mental. Fíjense lo que decía Buda: es inútil lacerarse el cuerpo cuando las cosas no están en orden en nuestro interior. Los sufíes, por su parte, afirmaban que el hambre es solo un medio para el progreso espiritual y no un fin en sí mismo. San Juan de la Cruz escribía en La Noche Oscura: atraídos del gusto que allí hayan, algunos se matan a penitencias y algunos se atreven a hacerlo, aunque les hayan mandado lo contrario. En fin, pero por supuesto ningún místico va a avalar que la realización divina se va a hacer de un día para otro y sin esfuerzo. Digamos que ascética y mística son inseparables, no hay posibilidad de separarlas. Entonces, todo esto nos muestra que los místicos desde tiempos inmemoriales saben, porque así lo han experimentado, que el viaje interior hacia lo divino no es ni lineal ni directo. Esto lo vamos a profundizar, porque es muy importante para el que inicia o para toda persona que un día despierta y realmente anhela hacer un trabajo de desenvolvimiento espiritual, para los que tienen la responsabilidad de la dirección espiritual de las almas, en la tradición espiritual que se muevan, que el viaje hacia lo divino no es lineal ni directo. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo se hace con comprensiones racionales, porque si fuera por comprensiones racionales, la humanidad sabe distinguir entre lo que está bien y lo que está mal, y sin embargo, ¿cómo nos cuesta? Entonces ahí, pero el asunto es, ¿por qué nos cuesta? ¿Porque somos malos? No, ninguna tradición mística va a aceptar la maldad esencial. Al contrario, todas van a postular la inocencia esencial que coincide con esa unidad primigenia, que no es lo mismo que la inocencia existencial, ya vamos a ver. Entonces, ese viaje hacia lo divino no es lineal, no es directo. Es fascinante y al mismo tiempo peligroso, pero vale la pena por todos los lados en que uno lo mire arriesgarse a ese viaje. Esto implica que en este camino hacia lo divino surgen y se potencian muchas dificultades que requieren de mucha atención, perseverancia y fundamentalmente de mucha confianza para ser trascendidas. Como les decía, en esta ocasión solo veremos dos: el miedo y la ira. Podríamos haber reflexionado sobre la tristeza, que es algo que también los grandes místicos han trabajado, sobre el control de las pasiones. A mí me interesa fundamentalmente que todos veamos que los místicos fueron seres que conocieron este tipo de dificultades que uno pensaría, me pasa solamente a mí. Entonces vamos a empezar con el miedo. En otras ocasiones les hablé de un teólogo protestante del siglo XX que se llamó Rudolf Otto, que tuvo el mérito, hoy estamos en el 2021 y sigue siendo usado por todos los especialistas en ciencias de la religión o en filosofía de la religión, de describir el núcleo esencial de la relación del ser humano con lo divino. Y lo hizo utilizando dos categorías.
Es decir, él hablaba de lo santo o de lo sagrado, que realmente es un término que en el ámbito de las ciencias de la religión es mucho más completo que el término religión, mucho más completo. Él decía, utilizando la categoría de lo sagrado, que básicamente existen dos fuerzas humanas, o dos fuerzas que mueven al ser humano a tomar contacto con lo divino. Por un lado, el aspecto que fascina y atrae. Él lo llamaba el mysterium fascinans. Y por otro, el aspecto tremendo, el mysterium tremendum, lo llama Otto, que detiene distancia a causa de su majestad, de su omnipotencia, de su radical misterio para la mente humana. Entonces, imaginémonos nosotros, seres humanos, en el medio de esas dos fuerzas. Por un lado, una voz que no podemos acallar, porque el día que uno despierta, no la inventa, que despierta la voz divina o la necesidad del desenvolvimiento, no hay manera de acallarla, no hay manera. Pero por otro lado, el terror, ¿qué me irá a pedir? No puedo, finalmente tengo miedo. Entonces, ya entender que es lo normal en todo ser humano la existencia de esas dos fuerzas, ya es realmente, para poder comprender el proceso de desenvolvimiento espiritual, es una llave, ya lo vamos a decir en difícil, una llave hermenéutica única. No es lineal, se da en la dialéctica entre este mysterium fascinans y este mysterium tremendo. Por supuesto, aquí viene la cuestión. Cuando ese mysterium tremendum se hace demasiado intenso, evidentemente que pueden aparecer, eso lo vamos a ver muy rápidamente, niveles de fobia que van a ir a otro lado. Pero esta idea del temor de Dios es justamente una consecuencia de este mysterium tremendo. Y la verdad que no hay que ser demasiado profundo para pensar qué es lo que lo aterra al ser humano. Si por un lado lo fascina, porque sabe que en lo divino, se llame como se llame, va a encontrar plenitud y descanso, pero ¿qué es lo que lo aterra? Y lo aterra el inmenso poder de lo divino. Con solo ver la naturaleza, los que vivimos en lugares donde hay terremotos, el silencio que se hace cuando hay un terremoto es la naturaleza completa reverencia a lo divino y a la naturaleza, ¿no? Es decir, a nadie no conozco a nadie que en medio de un terremoto, no sé, bailaría de alegría, no, hay un silencio y un temor reverencial, es decir, lo sagrado, por definición, en griego la hierofanía, cuando se manifiesta, el poder, acuérdense que la palabra sagrado, ¿no?, viene de una raíz sánscrita que significa sak, ¿no?, que significa justamente poder, y este poder, por definición, es ingobernable, y es una maravilla que sea ingobernable, indominable, ¿no? Como dice el Evangelio de Juan, la fuerza del Espíritu sopla a donde quiere y por donde quiere, y no hay institución que lo pueda dominar. Entonces es lógico, el ser humano, este poder inmenso, por momentos lo aterra. San Agustín, un místico cristiano muy conocido, él decía, ¿quién será capaz de comprender, quién de explicar qué sea aquello que fulgura mi vista y hiere mi corazón sin lesionarlo? Me siento horrorizado, mysterium tremendo, y enardecido, mysterium fascinans, horrorizado por la desemejanza con ello, enardecido por la semejanza. Entonces la pregunta es, ¿quién alguna vez no experimentó este par de opuestos? ¿Quién por momentos no quiso huir de esa fuerza que lo espantaba, pero que al mismo tiempo lo llamaba y no le permitía pensar en otra cosa? Entonces aquí viene el tema del miedo. Esta segunda fuerza, el mysterium tremendum, es vivida por los seres humanos como miedo. Pero entonces acá la pregunta que hay que hacerse es, ¿miedo a qué? La respuesta tiene varios aspectos para analizar. En primer lugar, como decíamos, el poder de lo divino que se manifiesta en la naturaleza, en la capacidad de otorgar vida o muerte, y que hace surgir el sentimiento de dependencia,
que la verdad la palabra dependencia puede ser una palabra que tenga un dejo por momentos, a veces en política, como una palabra mal vista, pero la dependencia es esencial. La planta depende del agua, del sol. Pero entonces, bueno, en primer lugar, el poder de lo divino se manifiesta, ¿miedo a qué? En primer lugar, a ese poder inmenso que se manifiesta en la naturaleza. El ser humano comienza a descubrir su pequeñez y su impotencia ante una fuerza que no puede controlar, pero a la que está subordinado. Y ya entrando en los testimonios de muchos místicos, el miedo se produce porque de una u otra manera la divinidad necesita que los seres humanos que la buscan sean capaces de ofrendarle sus vidas, sus anhelos. Este es un punto importante porque, y por supuesto entonces seguimos con el análisis del miedo. Es un tema que es muy delicado porque está en el límite entre la enfermedad y la salud, ¿no? Y entonces aquí los directores espirituales tienen que aprender a distinguir los matices de este sentimiento tremendo que es normal, pero que puede transformarse en patológico. Es decir, que si una persona que está haciendo un trabajo de discernimiento espiritual tiene miedo, no, es normal el miedo, porque en esa dialéctica, mysterium fascinans, mysterium tremendum, necesariamente aparece el miedo. Y tan es normal que aquí les voy a mostrar algo que a mí siempre me impresiona y que ya lo he comentado en otros cursos. Adentro de la entidad humana está ese miedo, que Gilgamesh, un poeta sumerio de hace por lo menos 4000 años, exclamaba en este poema, en uno de los primeros poemas encontrados en tablillas, justamente en Sumeria. Bueno, Gilgamesh básicamente era un rey muy poderoso que tenía muchísimo poder, que nunca había tenido ningún problema ni físico ni nada, y bueno, era cruel. Y un día tiene un amigo, y por primera vez descubre lo que es tener un amigo, y salen a cazar y a hacer desmanes, pero Gilgamesh amaba a su amigo. Y bueno, los dioses deciden que tiene que aprender lo que es la muerte, y el amigo muere. Y por primera vez Gilgamesh descubre la muerte, pero no la muerte de los otros, sino que se le había muerto el amigo. Y la furia de Gilgamesh, estamos hablando de 4000 años, es en realidad la furia, y cada uno sabrá cuando ha tenido etapas de duelo, por la que pasamos todos los seres humanos. Entonces Gilgamesh se enoja con los dioses y le dice: amigo, ¿quién se encumbrara y pudiera subir al cielo y morar para siempre con Shamash, una de las divinidades? El simple hombre tiene sus días contados, a pesar de todo lo que haga, no es más que viento. Y ya, enojado, le dice a los dioses: Gilgamesh, ¿a dónde te diriges? La vida que tanto anhelas nunca la podrás alcanzar. Y aquí viene la bronca, porque cuando los dioses crearon al hombre, le infundieron la muerte, reservando la vida para sí mismos. Gilgamesh, llena tu vientre, alégrate de día y de noche, que los días sean de completo regocijo, cantando y bailando de día y de noche. Vístete con ropa fresca, lava tu cabeza y báñate, contempla al niño que coge tu mano y deleítate con tu mujer abrazándola, porque esto es lo único que se encuentra al alcance de los hombres. Entonces es el enojo de decir: ustedes se guardaron la inmortalidad y a nosotros los seres humanos nos dieron la experiencia de la muerte, que no es simple saber que vamos a morir. Entonces es como que Gilgamesh deja como patrimonio de la humanidad una espada clavada, un puñal clavado en lo profundo. ¿Por qué? Es decir, la pregunta que deja planteada Gilgamesh y que grita es: ¿por qué tenemos que morir? ¿No?
Entonces, bueno, a partir de ahí nosotros encontramos reflejado este problema del miedo en muchos textos, ¿no? Estamos viendo los textos más antiguos. ¿Por qué? Porque para mostrar que no es un problema que apareció con la cultura, con la revolución industrial, no, es un problema que está en la entidad humana. Entonces, bueno, en el Bhagavad Gita, que según algunos dicen es el libro más leído en el planeta, que un poco también algunas veces creo haberles contado, que se da el encuentro entre Arjuna, que es un guerrero, y Krishna, que en realidad es un avatar de la divinidad Vishnu, muy arquetípico, ¿no es cierto? Bueno, muy sintéticamente, Arjuna había todo un problema con el tema del reino, y a quién le tocaba, digamos, dirigir el reino donde vivía Arjuna. Sus parientes, que en la interpretación simbólica que hace Gandhi de este libro, dice que sus parientes y sus familiares no son otros que sus mismas componentes físicos y psíquicos, lo traicionan a Arjuna y a su familia y toman el gobierno. Entonces Arjuna tiene que ir a luchar. Pero claro, tiene que ir a luchar contra sus propias familias, ¿no? Entonces, en un momento determinado, cuando va a empezar el combate, técnicamente es la primera descripción de lo que podríamos llamar la fenomenología del miedo. ¿Mm? Entonces, Krishna está en silencio, Krishna. Lo único que le ha dicho es que tiene que ir al combate. ¿Mm? Y ese combate encima tiene un plus. Tiene que ser un combate desapasionado. ¿Y qué le pasa a Arjuna? Es la primera, vamos a mirar y van a decir, pero todos los que hemos tenido, me incluyo yo la primera, miedo, hemos tenido esos síntomas. Entonces, al mejor estilo, digamos, freudiano, Arjuna empieza a darle justificativos, y digamos, usando todo un mecanismo de defensa, para no ir a la batalla. Y le dice, oh Krishna, cuando veo estos familiares reunidos aquí, ansiosos por luchar, mis miembros desfallecen, mi boca se seca, tiembla mi cuerpo y se erizan mis cabellos. Mi arco Gandiva escapa de mis manos. Mi piel está ardiendo. No puedo sostenerme en pie y mi mente da vueltas en remolino. Es decir, tenía vértigo el pobre Arjuna. Tengo funestos presagios. La psicología de hoy la llamaría pensamientos anticipatorios. Tengo funestos presagios, oh Krishna, y no veo ningún provecho en matar a mis propios parientes en esta batalla. Es decir, le está diciendo, ¿cómo? ¿Me mandás matar a mi familia? Claro, ni más ni menos que los propios parientes son los apegos, las pasiones, el mismo cuerpo físico. La edad, y Krishna ni se inmuta. Cuando ya no pudo más y en un momento determinado tira el arco, porque ya que más justificaciones le va a dar Krishna, entonces ya le dice, le reconoce, ¿cómo podré yo atacar con mis flechas a Drona y Bhishma, sus parientes, quienes son dignos de reverencia, oh Krishna? Mi ser está paralizado por el miedo, se tiene que reconocer. Mi mente no puede discernir cuál es el deber, por eso te pregunto a ti, dime con total claridad, ¿cuál es mi deber? Yo soy tu discípulo, estamos hablando de tradición hinduista, yo soy tu discípulo, guíame, busco refugio en ti. Esta es la línea devocional del hinduismo. Porque no veo nada que pueda dispersar la angustia que nubla mis sentidos, aun si yo obtuviera en este mundo el poder absoluto sobre un próspero reino o el dominio sobre los dioses. Es tanto el miedo que al final le tuvo que decir, tengo miedo. Ni aunque tuviera el poder absoluto de todos los reinos, esto me quitaría el miedo. Ayúdame. Bueno, una vez que Arjuna expresó su necesidad de ayuda, que evidentemente solo empieza la curación o la sanación espiritual cuando uno reconoce la dificultad que está teniendo, Krishna habla. ¿Y qué le dice Krishna? Te afliges por quienes no deberías afligirte y has pronunciado vanas palabras de sabiduría. El sabio no se entristece ni por los vivos ni por los muertos, porque yo, está hablando la divinidad, nunca dejé de existir. Ni tú, ni estos reyes, ni ninguno de nosotros dejará de existir en el futuro.
Así como el Atman experimenta la infancia, la juventud y la vejez en el presente cuerpo, así también recibirá otro cuerpo. El hombre sabio no se engaña por esto, Arjuna. El contacto con los objetos de los sentidos nos proporciona el frío, el calor, el placer, el dolor. Vienen y se van, son pasajeros. Sopórtalo. El sabio, que no es perturbado por estos estados, no es afectado por el placer ni por el dolor. Este alcanzará la inmortalidad. El secreto de estas dos verdades ha sido descubierto, es decir, que el no ser jamás ha existido y el ser jamás ha dejado de existir, ha sido encontrado por los buscadores de la verdad. ¿Qué le está diciendo Krishna? Arjuna, no tenés que tener miedo, sos eterno. Pero claro, eso es básicamente lo que dicen todas las tradiciones. Recupera la eternidad del principio. Pero al mismo tiempo está Gilgamesh diciendo, bueno, pero si éramos eternos, ¿por qué nos hicieron pasar por la experiencia de la muerte física? Entonces, Krishna le dice eso. No tengas miedo, somos eternos. En la tradición cristiana, evidentemente, ha sido el momento de la crucifixión y las palabras de Jesús registradas en los evangelios canónicos. Insisto en eso porque sabemos que también tenemos todos los evangelios gnósticos, los apócrifos, no hay solamente 4 evangelios, ni mucho menos. En lo que llamamos los evangelios canónicos, tienen digamos, la maravilla de haberse registrado las palabras donde Jesús experimenta miedo. Y uno podría decir cómo Jesús, según lo que nosotros hemos estudiado en nuestros cursos de CAF y también dicho por muchos, un iniciado solar, un iniciado de primera categoría teniendo miedo. ¿Cómo puede ser que un iniciado de primera categoría tenga miedo? Y sin embargo, Jesús tuvo miedo. Así en el relato del Evangelio de Marcos, dice, llegada la hora sexta, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora nona. A la hora nona gritó Jesús con fuerte voz, ya estaba en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y este relato es todavía profundizado aún más en el Evangelio de Lucas, cuando el evangelista incluye las siguientes palabras que no estaban en el Evangelio de Marcos. Era ya cerca la hora sexta, cuando al eclipsarse el sol hubo oscuridad sobre la tierra hasta la hora nona. El velo del santuario se rasgó por medio y Jesús, dando un fuerte grito, dijo, Padre, en tus manos pongo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Es decir, Jesús tuvo miedo. ¿Pero qué hizo con el miedo? Primero tomó conciencia de que tenía miedo y luego dijo que se cumpla el plan divino. En tus manos pongo mi espíritu o encomiendo mi espíritu. Este mismo relato que a mí siempre me conmociona muchísimo, como el de Arjuna, lo toma San Juan de la Cruz, que uno diría, pero San Juan de la Cruz escribió el Cántico Espiritual, sí, pero también escribió en la noche oscura del alma, Dios mío, ¿por qué me abandonas? ¿No te alcanzan mis clamores ni el rugido de mis palabras? Dios mío, de día te grito y no respondes, de noche y no me haces caso. Entonces nuevamente podemos ver en estos relatos complementarios de los dos evangelios y en el de Arjuna que vimos en el Bhagavad Gita, que ante el miedo que genera la muerte física, la única salida espiritual es volver a la eternidad del principio. La posibilidad de sobreponerse al miedo, o al menos de poder aceptarlo, se da en el místico, se da en el místico a través de la confianza y de la certeza de que la muerte no es un error en el plan divino. Y esto, en un contexto de pandemia en que tantos millones de seres humanos pasaron a otros planos, es duro. Más allá de que todos nosotros sabemos que vamos a morir, todavía, como decíamos en la otra reunión, no tomamos conciencia de toda la muerte que ha habido alrededor nuestro, ¿no? Y entonces acá viene el desafío. ¿Fue un error del plan divino? ¿Qué pasó? Entonces viene la gran pregunta de la pregunta. A ver, ¿por qué tuvimos que encarnar en un cuerpo físico? Porque casi pareciera un contrasentido.
tenemos que hacer un camino, la metáfora del hijo, la parábola del hijo pródigo. Salimos de lo divino, tuvimos que pasar por todas las dificultades de la vida para tener que después volver a lo divino. La pregunta de alguien muy práctico sería, ¿para qué salimos? Evidentemente que no existe unanimidad en los relatos de las grandes tradiciones, ¿no? A la pregunta, ¿por qué se produjo la encarnación en un cuerpo físico? Tenemos el libro tibetano de los muertos, pero básicamente sí hay un punto común. La idea de que la existencia física es una especie de escuela en donde se aprende a amar con más plenitud. Evidentemente hay una razón muy fuerte en ese plan primigenio por el cual hacer la experiencia del amor, de la compasión, de la tolerancia, hace que acuérdense que dijimos que era una unidad potencial, que esa unidad, ese amor primigenio necesite planificarse, y solo se puede planificar según los relatos de los místicos, a través de esta bajada a otros planos. Siempre recordando que en las tradiciones místicas la conexión con la eternidad no se pierde nunca. Entonces, cuando el miedo y el enojo ante el inmenso poder de Dios se transforman en actitudes de paralización o de incapacidad de descubrir otras posibilidades, bueno, ahí sí podemos decir que pasó el límite de normalidad. Pero lo que yo quiero dejar instalado es que no ha habido místico que no haya experimentado miedo. También el fundador de CAF, el señor Santiago Bovicio, ha escrito magníficas enseñanzas a fin de enseñar a controlar el miedo. Y por ejemplo, en el curso de desenvolvimiento espiritual afirma que a pesar de todo lo que se ha dicho y se ha escrito sobre el valor, el miedo sigue reinando en el mundo. Y entonces explica él cómo, en realidad, de lo que se trata, dice, desde el temor ancestral que reúne en sí todos los espasmos de las luchas para sobrevivir, hasta el temor sutilmente disfrazado con el nombre de defensa personal, el miedo no ha dejado de tener en un puño los corazones de los seres humanos. Entonces, ¿qué es lo que dice él? Que el valor, digamos, la forma de exorcizar, si usáramos un término, el miedo, no es con un valor, digamos, con la hibris, dirían los griegos, con la desmesura. No, no, no. El miedo, la ira, son compañeros de camino a los cuales todos los místicos han respetado mucho. Entonces, ¿qué enseña el señor Santiago? Dice, los seres humanos tenemos en la rueda control una defensa que filtra la entrada al cuerpo de todas las vibraciones e impide que penetren las que son destructoras. Cuando nos dejamos vencer por el temor, esa puerta se abre y permite la entrada de las fuerzas negativas, que no necesariamente son los demonios, incluso son fuerzas negativas internas. El valor consiste entonces en manejar bien nuestro control personal. El valor control se realiza a través de 4 pasos: la sencillez, la prudencia, la templanza y la fortaleza. Y en todas estas 4 virtudes está presente la confianza en lo divino. Es decir, el que haya experimentado miedo sabe que con que le digan a otro, como los niños, cuando los padres le dicen, no tengas miedo, pero el niño que le va a decir, y sí, tengo miedo. El miedo se va llevando, se va trabajando, se va pidiendo asistencia, pero siempre con sencillez, prudencia, templanza y fortaleza. Y esto lo vamos a ver en la reunión que viene, con también un tema que el señor Santiago insiste, el ahorro de energía diaria para transmutarlo, vencerlo. Y ya vamos a ver de qué forma puede hacerse eso. Entonces, el ser humano que transita un camino de desenvolvimiento espiritual debe aprender a convivir con el miedo, sabiendo que solo es posible neutralizarlo con la humildad y con la confianza en lo divino. Esta afirmación parecería contradictoria si nos olvidamos de lo que dijimos al principio, que por un lado y al mismo tiempo lo divino fascina y lo divino aterra. Entonces, el ser humano intuye que solo podrá completarse cuando se una a lo divino.
Freud también había hablado, yo tengo un gran respeto por Freud, también había hablado mucho sobre el deseo de completud, pero ¿cuál era el problema? Que para Freud ese deseo de completud tenía su origen y fundamento en la necesidad de revivir la perdida fusión uterina entre la madre y el niño. En cambio, en mística, este deseo de completud es la necesidad de reencontrar el origen divino del alma humana. Esto, lo mencioné al principio, conlleva otra dificultad. ¿Cómo sentirnos amados por Dios, se llame como se llame, a pesar de nuestros defectos e imperfecciones? Encuentro que una respuesta muy lúcida la ha dado Mónica Caballé en ese libro que les recomendé del arte de ser, al distinguir inocencia esencial de inocencia experiencial. ¿Cuál sería la inocencia esencial? Que somos eternos y estaremos siempre en esa unidad primigenia. La inocencia experiencial es lo que nos va pasando en cada encarnación, pero ¿en dónde tenemos que poner nuestra confianza? Tenemos que poner nuestra confianza en que somos eternos y somos divinos. Entonces, una respuesta muy lúcida, como les decía, dice, no siempre podemos estar conformes con nuestro estado de conciencia experiencial y actual. Es más, en general, anhelamos mejorarlo y planificarlo. Pero sí debemos, al igual que todos los místicos, reverenciar la inocencia esencial del principio que habita en cada uno de los seres humanos. Como respuesta a esta imagen eterna, los místicos en general tampoco han estado de acuerdo con la idea de un pecado original, porque, a ver, dicho como pecado original, no habría posibilidad de recobrar esa esencia eterna del principio. Entonces, Orígenes de Alejandría, siempre, además que los puedo haber estudiado, Occidente, la matriz mística de Occidente, fue formada por Orígenes, un místico cristiano, y por Plotino, un místico de tradición platónica. A partir de ahí tenemos todas digamos, las influencias que tuvimos en la historia de la mística en Occidente. Como lo decía, muchas coincidencias con Oriente. Entonces Orígenes dice que en realidad el amor no se recibe, no se levanta, sino que se despierta. Entonces dice, porque está hablando del Cantar de los Cantares y es la idea de la esposa que espera a su amado, y entonces él dice, si quisierais despertar el amor como si éste se encontrase dentro de ella, está hablando de las almas, ciertamente pero tendido y durmiendo hasta que encuentre quien le despierte. Creo que este amor es el que Pablo intentaba despertar por hallarlo dormido todavía en sus discípulos cuando decía, despiértate tú que duermes y tocarás a Cristo. Es decir, que en realidad de lo que se trata, ante el primer obstáculo que estamos viendo, que es el miedo, es justamente despertar paulatinamente a esa eternidad que vive desde siempre. Entonces, aquí voy a hacer una aclaración que me parece importante. El camino hacia lo divino es fascinante, maravilloso, pero eso no quiere decir que no tenga consecuencias, digamos, o que en algunos momentos no se paguen costos. Y ustedes me dirán, esta idea probablemente no me gusta, pero esto hay que decirlo. No porque uno haga un camino de desenvolvimiento espiritual está eximido de tener miedo, de tener depresión, de enfermarse, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos que esto no es un negocio espiritual, y esto es muy importante. La tradición mística milenaria ha sido muy prudente. A veces, y esto es un riesgo, los caminos espirituales se pueden bastardear pensando que, bueno, yo hago tal cosa y voy a recibir tal otra. No, porque no es lineal. Entonces ha sido, creo yo, uno de los mejores especialistas del mundo, Francisco García Bazán, quien ha explicado cómo los grandes místicos también han pagado su tributo, teniendo una repercusión no deseada sobre el organismo o soporte psicosomático del individuo. Estamos trabajando con fuerza, con energía, pero eso no nos tiene que decir, oh, bueno, ahora, parece una obviedad lo que voy a decir, pero en realidad vamos a morir igual y vamos a pagar igual
un tributo psicosomático. En ese sentido, Orígenes, cuando se plantea un episodio que hay en el Éxodo, cuando Moisés los saca a los hebreos de Egipto, claro, y los lleva al desierto. Y en el desierto, claro, en Egipto eran prisioneros, pero en el desierto pasan hambre, frío, y entonces, por supuesto es una idea simbólica esto, entonces los hebreos se quejan, dice, estábamos mejor en Egipto, y dice Orígenes, pero siempre es mejor morir en el desierto. ¿Qué quiere decir? Siempre es mejor, cueste lo que cueste, sea el tributo que haya que pagar, por decirlo así en términos comerciales, haber empezado el camino del desenvolvimiento espiritual. Entonces dice García Bazán, del mismo modo se relaja la cohesión orgánica en relación con el cuerpo, perturbaciones de las funciones orgánicas digestivas, ruptura del ritmo del sueño y la vigilia, aparición de estigmas. No hay un místico que no le relate que tiene consecuencias, y esto hay que saberlo también. Y aquí viene también en nuestra ayuda un gran psiquiatra que se llama Stanislav Grof, en un libro también muy bueno que se llama El poder curativo de las crisis, que dice algo muy, muy revelador con respecto al miedo y a todas las crisis que se va teniendo en un camino de desenvolvimiento espiritual, sea cual sea. Él muestra cómo no hay que caer en ninguno de los dos extremos, es decir, la psicología tradicional, sobre todo quizás de corte freudiano, no distinguía entre psicosis y misticismo, es decir, un místico era un psicótico, punto. Entonces, si aparecía alguien que tenía ideas místicas, por las dudas se lo medicaba. Si tenía miedo, por las dudas se lo medicaba. Claro, dice, pero también hay que tener cuidado de pasar al otro extremo y de, como dice acá, sin embargo, también es necesario ser prudente. Los casos de estados no ordinarios de conciencia abarcan un amplísimo espectro que va desde los estados puramente espirituales, sin ningún síntoma patológico, hasta situaciones de naturaleza claramente biológica que requieren tratamiento médico. Es de extrema importancia adoptar una actitud equilibrada y ser capaz de diferenciar las emergencias espirituales de las auténticas psicosis. Es decir, que alguien tenga miedo en alguna etapa o en todo el camino espiritual es normal. Ahora, si ya, vamos a dar el ejemplo de siempre, si esa persona está totalmente desconectada de su mundo y se le murió el gato porque no pudo darle de comer, se le secaron todas las plantas y se lleva mal con todos los vecinos, ojo, ya hay que preocuparse. No es digamos, un miedo normal que puede ser incluso muy agudo, pero el verdadero trabajo místico siempre, siempre, o nunca, dicho de otra manera, pierde el contacto con lo real. Uno puede leer, no sé, libros donde, no sé, San Juan de la Cruz, muchos místicos tenían épocas de una aridez espiritual tremendas, tremenda. El tema era no perder el contacto con lo real. Bueno, esto en cuanto al miedo. Entonces, el miedo forma parte de esa fuerza, de este misterium tremendo, que de lo cual hablamos al principio, fascina y aterra. ¿Cuál es la única manera? Incluso el miedo tiene una parte muy buena, es difícil de experimentarlo, pero en primer lugar, que nos vuelve humildes. En segundo, que nos conecta con el todo, porque no hay un solo ser humano que no sienta alguna vez miedo. Y en tercer lugar, porque nos ayuda a buscar descanso en el único lugar que podemos buscar descanso, que es en las profundidades de nuestro interior. Esto con respecto al miedo. El otro punto que vimos, vamos a ir más rápido, es la ira. Bueno, ¿quién alguna vez no se enojó? Sin duda sentir enojo es completamente normal. El problema es que si no sabemos cómo conducirlo, podemos hacer daño a los demás y a nosotros mismos. No olvidemos que a veces aterrarse o enfadarse mucho durante algunos minutos puede cambiar una vida entera. En todas las tradiciones místicas, la ira o el enojo, siempre vamos a tener el mismo esquema, han sido asumidas como una característica del ser humano, pero que no lo determina esencialmente. Es decir, dicho en fácil,
Yo tengo miedo, yo tengo ira, pero yo no soy mi miedo y yo no soy mi ira. ¿Y cómo esto lo hago? Esto lo vamos a ver en la próxima reunión. Y bueno, justamente con una dimensión que puede contemplar lo que le pasa al compuesto psicofísico sin identificarse con él. Esto es importante y también lo quiero recalcar. A través de esta independencia que da este nivel, el ser humano puede aprender a manejar con libertad sus estados anímicos y físicos, ya que la contemplación que experimenta le permite contemplar y aceptar la condición humana con amor y sabiduría. Pero cuando decimos aceptar, el místico acepta la condición humana con todas las bellezas y con todos los horrores. No quiere decir que está de acuerdo o valida. ¿Mm? Esto es muy importante. El místico comprende y ama la condición humana en su totalidad, pero no por eso justifica todas las crueldades que la condición humana pueda cometer. Este es un punto que quisiera que quede claro. Cuando hablamos de amor, no estamos diciendo justificar o avalar crueldades. Estamos diciendo, no queda otra que comprender que forma parte de la naturaleza humana y por tanto de nosotros, pero no quiere decir validar. ¿Mm? Es decir, como una vez escuché decir, todas las cosas tienen valor, pero no todas las cosas tienen el mismo valor. ¿Mm? Ya dijimos que este nivel místico ha sido denominado de varias maneras. En la tradición hindú Atman, o testigo simple, en la tradición griega Nous, o en tradición estoica To Hegemonicon, centella divina, etc. Como vamos a, porque ese es un poco el núcleo de este curso, ese nivel místico, o ese nivel independiente, es el que nos permite confiar, porque podemos ver la totalidad, y nos permite elegir los mejores caminos ante las dificultades. Un poco para ir terminando, quiero mostrarles, yo les dije que en general los místicos no hablan mucho en primera persona, pero tenemos un relato muy impresionante de un místico hablando en primera persona, que es Orígenes de Alejandría, y estaba realmente enojado. Le había pasado algo tremendo. Imagínense, vivía en Alejandría, tenía muchos discípulos, y bueno, sale a dar no a predicar, sino a dar sus conferencias, diríamos hoy, iba a distintos lugares, todo caminando, es siglo III. Y cuando vuelve a Alejandría, su obispo, Demetrio, lo echa. Y realmente, como dice Jerónimo, que fue el traductor de la Vulgata, lo echa como un perro. Orígenes estaba escribiendo el comentario del Cantar de los Cantares. Imagínense, escribían con pluma de gallina en esa época. No lo dejan ni llevarse el libro que estaba escribiendo, lo echan directamente como un perro. Y Orígenes estaba enojado. Entonces, a ver, ¿cómo trabaja un místico encima de todo, su gran anhelo era, por supuesto, que lo ordenaran sacerdote? Ni siquiera eso, lo habían ordenado en Jerusalén, y cuando llega a Alejandría, su obispo dice, le sacamos el orden sacerdotal. Lo echan mal, y él está enojado. Entonces, ¿qué hace qué hace un místico? Eso lo podríamos ver en distintos ejemplos. Se guarda en su santuario profundo. No es que no sienta la ira. Orígenes estaba enojado. Y fíjense, es como si nosotros desde CAF usáramos lenguaje de CAF para autoprotegernos. Él usa, bueno, básicamente el lenguaje bíblico. Dice, luego como nuestro enemigo, es decir, está tan enojado que usa la palabra enemigo. Como nuestro enemigo nos libraba una guerra muy cruel a través de sus nuevas cartas, y hacía levantar contra nosotros todos los vientos de la perversidad de Egipto, el logos, que lo nombramos en la reunión anterior, es decir, la presencia divina en el alma, me exhortó a hacer frente al asalto y a velar sobre la parte rectora de mi ser, a fin de que los razonamientos miserables no tuvieran suficiente fuerza para introducir la tempestad en mi alma. En lugar de continuar en un momento inadecuado con lo que sigue del texto,
antes de que mi mente recobrara la calma. Por otra parte, la ausencia de los taquígrafos habituales me impedía continuar el dictado. Ahora que los numerosos dardos inflamados contra nosotros se han debilitado, gracias a Dios que los ha apagado y que nuestra alma, acostumbrada a las desgracias, se siente forzada por el Logos celeste para soportar con resignación las maquinaciones urdidas contra nosotros, gozamos de una cierta calma momentánea y no queremos diferir más el dictado de lo que sigue. Rogamos entonces a Dios estar presente en lo profundo del santuario de nuestra alma para hacer resonar ahí su voz como un maestro. Fíjense, él dice, velar sobre la parte rectora de mi ser, es decir, la furia que él tiene es grande. ¿Pero qué hace? Se guarda en la parte rectora de mi ser a fin de que los razonamientos miserables no tuvieran suficiente fuerza para introducir la tempestad en mi alma. Porque el místico sabe que una vez que uno le abrió la puerta, y el que alguna vez haya tenido un ataque de furia, sabe que una vez que uno le abrió la puerta, la tempestad se arma en el alma. Entonces él dice, a fin de que los razonamientos miserables, es decir, serían los juicios, las interpretaciones, las justificaciones, porque el otro empezó primero, porque el otro tiene la culpa. Cuando se abre la puerta, la tempestad entra en el alma. Y entonces, bueno, no lo vamos a hacer para no ocupar tanto tiempo. Dice, yo fui dividiendo, ¿no es cierto? El Logos me exhortó a hacer frente al asalto y a velar sobre la parte rectora de mi ser. Esa parte rectora es de tradición estoica, es justamente ese lugar íntimo que pase lo que pase, uno puede tener claridad, a pesar de estar enojado, a pesar de estar triste y a pesar de tener miedo. Lo de los razonamientos miserables, bueno, una vez que uno abre la puerta, tiene que saber que entra la tempestad. Entonces, por ejemplo, los padres del desierto hablaban de la clausura, del cercamiento, digamos, de ese santuario, antes de que mi mente recobrara la calma. Esta idea de que cuando el alma puede ser presa de los pensamientos miserables, tales como, por ejemplo, la ira y el deseo de venganza. Ahora, cuando aparece la furia, supongamos que uno le da un ataque de furia, el místico, ¿qué le va a decir? Está bien, sienta la furia, la tiene, pero no se identifique con ella, no se identifique. Y ahí viene, no estamos solos, pida ayuda, en la tradición espiritual que sea, pida ayuda. Lo cual no quiere decir que si ha pasado una barbaridad, uno no tenga derecho a, ya lo decía San Agustín, la paz se hace sobre la justicia. Pero el tema es que si uno le mete 150 cuchilladas a otro, en realidad no va a ser ninguna justicia. ¿Me explico? No es que uno tenga que aguantar. Hay determinadas situaciones en que no hay que aguantar. Pero la cuestión, por más que San Pablo dice que el amor lo soporta todo, la cuestión es la forma en que uno reacciona ante lo que le pasa. Bueno, y acá un poco les cuento cómo hizo Orígenes ante un ataque de furia. Se refugió en el santuario más profundo. Conclusiones. Poder conectarse con este nivel eterno es sin duda uno de los objetivos fundamentales de todas las tradiciones místicas de la humanidad y por supuesto también de la doctrina de Kaf. Allí el ser humano podrá reencontrarse a sí mismo trascendiendo el miedo y las emociones, yo no digo anulando, trascendiendo el miedo y las emociones que lo desorganizan. En palabras del señor Santiago, el verdadero desenvolvimiento espiritual no empieza ni se adquiere. Es más bien un maravilloso conocimiento retrospectivo que al quitar uno a uno los velos de la ilusión que la necesidad de la experiencia ha colocado sobre las almas, hace que retornemos a la fuente de la vida en nuestro interior y nos reconozcamos a nosotros mismos en el silencio absoluto de la esencia indiferenciada. Es decir, volvamos, pero planificadamente y consciente, a la unidad primigenia. Pero ese reencuentro consigo mismo solo podrá hacerse al actualizar el potencial divino que habita en nuestras propias almas.
Nuevamente, y retomando una de las características esenciales de la tradición mística, recordemos que no estamos solos para realizar la obra de amor que la hora actual requiere. El libre albedrío y la gracia divina no se contraponen en ninguna tradición mística, y tampoco en CAF, sino que por el contrario forman una unidad indisoluble. Por tal razón, confiemos en nuestro potencial, que no es otro que la fuerza divina, que nos ofrece su permanente asistencia. En palabras del señor Santiago Bovicio, está hablando, para los que no son de CAF, nosotros le decimos a lo divino, Divina Madre, ¿no es cierto?, que es la forma manifestada de la divinidad, o la fuerza que rige todo lo manifestado. Y es como si estuviera hablando la Divina Madre. Toma mi fuerza. Entonces la Divina Madre le dice al hijo de Caf, toma mi fuerza y mi poder, cierra con tus manos fuertes las fauces del león, vence y vuelve a vencer. Tú, fíjense lo que dice la Divina Madre, tu fuerza es mi fuerza y mi única fuerza es darme a ti. Cuando hayas aprendido que las corrientes vitales que salen de ti recorren el universo y a ti vuelven trayéndote la dádiva de la eternidad recorrida, serás invencible y tu espada ya no se quedará nunca y no habrá quien pueda en contra de ella. Toma en fin mi amor, todo mi amor. Es decir, que es normal tener miedo, es normal tener ira. ¿Y cómo podemos trabajarlo? Sabiendo que le contamos, todos los seres humanos, en la tradición en que se muevan, con la fuerza de lo divino para recobrar y actualizar la unidad del principio. Y eso evidentemente nos da confianza. Hasta aquí llegamos.